bienvenidos a Costa Rica Noticias con el repaso informativo de las últimas 24 horas. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 minutos de información nacional, internacional y deportiva. De inmediato les vamos a recordar a ustedes nuestras redes sociales para que nos acompañen también en Facebook como Sinar Costa Rica Noticias y en Instagram en Twitter más bien como @SinarNoticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Las primeras lluvias ponen a la mayoría del territorio nacional en alerta amarilla y el registro de más de 50 afectaciones. En esta edición, el epidemiólogo Juan José Romero nos explicará cómo podría afectar el invierno en el control de la pandemia. Herediano buscará dar el salto definitivo ante una de sus presas favoritas, el Club Sport Cartaginés. El expresidente José María Figueres dice que se presenta ante los costarricenses con la conciencia tranquila y que las opiniones negativas que pesan en su contra se convertirán en favorables conforme avance la campaña. La caótica gestión de las autoridades brasileñas para hacerle frente a la crisis del coronavirus sin una acción coordinada y centralizada hundió al país en una catástrofe humanitaria. Así lo asegura la ONG Médicos Sin Fronteras. Bueno, y según los datos que han arrojado la Comisión Nacional de Emergencias, en los últimos días de lluvias se han atendido más de 100 afectaciones y emergencias e incluso ayer se instaló un albergue en Batán, en el Caribe ha sido una de las zonas más afectadas. Además, la Comisión Nacional de Emergencias ayer arrancó con la alerta amarilla debido a las fuertes lluvias que se han presentado y que siguen todavía este viernes. Así que para ampliar un poco la información sobre cuáles son las principales atenciones que se deben de dar, cuáles son las prevenciones que debemos tener todos los costarricenses cuando inicia esta temporada lluviosa, está con nosotros don Alexander Solís, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Buenos días, don Alexander, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, usted lo ha mencionado, tenemos un impacto importante de lluvia, sobre todo en la vertiente del Caribe. Fundamentalmente, los cantones más afectados en este momento están siendo Talamanca y Matina, donde también ya se han habilitado albergues, se han rescatado personas que han estado aisladas en algunos sitios, sobre todo por la crecida súbita de cauces de ríos o canales. Y los comités municipales de emergencia en toda la región Caribe están activos, están trabajando fuertemente, lo mismo que en la zona norte, que son las zonas que tienen pues la mayor probabilidad de tener impactos en las próximas horas. Aún esta condición de lluvia se tiende a mantener por lo menos por las próximas 36 horas, de modo tal que el llamado siempre a la población es a mantenernos vigilantes. Se ha establecido la condición de alerta amarilla y esto significa pues estar preparadas para poder enfrentar una situación de emergencia si se presenta en una zona vulnerable. También recordar que en estas zonas donde se está presentando la lluvia desde ya pues, prácticamente unas 24 o 36 horas, es importante mantener siempre todas las medidas de prevención ante el COVID-19 para todo el país, para todos los cantones en alerta. También es muy necesario que no bajemos la guardia. Esta condición lluviosa pues, nos puede propiciar tener mayores picos de contagio y estamos tratando con los comités municipales de emergencia de evitar que se nos aglomeren personas en los albergues. Los albergues cumplen con todas las medidas de seguridad e higiene que se han establecido y también se han habilitado albergues diferenciados para casos positivos en caso de que tengamos que moverlos a un albergue distinto. Don Alexander, precisamente la geografía de nuestro país hace que este tipo de incidencias y de atención de emergencias sean inevitables. Es importantísimo que los costarricenses hagamos conciencia sobre esto. Incluso esta semana hablábamos con autoridades de la Contraloría General de la República sobre la importancia también que viene a hacer un peso bastante importante y a generar muchísimo trabajo para ustedes más en esta época, y es sobre el ordenamiento territorial, cómo muchísimas regiones que ustedes han debido atender durante los últimos años, durante el invierno, es importante hacer conciencia y tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que muchas personas también construyen viviendas y hacen algunos asentamientos que se ponen en riesgo no solamente la geografía de nuestro país, sino también la vida incluso y sus bienes.
Bueno, ahí estamos hablando de las herramientas fundamentales para la prevención. Justamente el ordenamiento del territorio es una de esas herramientas en donde lo que tiene que presentarse pues, es una identificación de los factores de amenaza, las condiciones de vulnerabilidad que exponen a las personas a riesgos en estos sitios, y las autoridades municipales, junto con las autoridades regulatorias en el país, deben establecer los requerimientos para las diferentes zonas. Para eso también la CNE cuenta con información suficiente sobre las condiciones de amenaza. Hemos registrado más de 1.500 comunidades vulnerables en todo el país a diversos tipos de amenazas, no solamente de inundaciones, hay que considerar todos los factores que llamamos factores multiamenaza, que propician justamente que frente a ciertos fenómenos naturales pues se puedan presentar estas situaciones de emergencia y daños importantes en la infraestructura. Así que es una herramienta fundamental, es una de las herramientas que nosotros llamamos para hacer una adecuada gestión de riesgo en el territorio, y este es uno de los elementos a los que apuntamos. De hecho, estamos por lanzar la segunda versión del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, y ahí se establecen los compromisos institucionales para poder desarrollar y llevar adelante todas estas acciones orientadas a reducir el riesgo de desastre. Tal vez sería importante, don Alexander, hacer un recordatorio de cuáles son aquellas principales medidas de prevención que debemos de tomar los costarricenses y cuáles son algunas de las regiones que eventualmente durante todos los años anteriores y podríamos ver que sean las más afectadas, según la conducta natural. Gracias. Bueno, recordemos que en realidad el país en general está expuesto a múltiples amenazas, ese factor multiamenaza que fue mencionado en los minutos anteriores. Es muy necesario comenzar con lo elemental, como decíamos, usted misma lo mencionó, desde los aspectos de regulación del territorio, los aspectos constructivos, el cumplimiento de las medidas, de las regulaciones que se establecen para construir no solamente nuestras casas, sino también la infraestructura pública, de modo tal que pueda resistir los diferentes fenómenos adversos de la naturaleza a los cuales estamos expuestos. También tenemos que trabajar todo un elemento de cultura, porque en muchos de los casos tomamos una serie de prácticas inseguras, más allá de las regulaciones constructivas, del ordenamiento del territorio, también tiene que ver con las prácticas productivas, tiene que ver con los trabajos que hacemos, con fomentar la deforestación, por ejemplo, y cosas tan elementales donde también nosotros desde nuestra práctica cotidiana tenemos la posibilidad de cambiar esta dinámica, es en la misma forma en que gestionamos la cotidianidad. Por ejemplo, la acumulación de basura, botar artefactos, utensilios, desechos sólidos en sitios no adecuados. Todo esto viene a impactar desde los elementos más sencillos, como por ejemplo la saturación de alcantarillado, las cunetas. Todo esto causa inundaciones de diverso tipo, inundaciones urbanas que en muchos de los casos están originadas por la acumulación de basura en las cunetas, forma parte de toda esa dinámica de riesgo a la que nos enfrentamos en la época lluviosa. Y ya respecto a otras condiciones de amenaza, pues más grandes, como por ejemplo zonas propensas a deslizamiento, zonas propensas a inundación, tenemos que trabajar con las herramientas que nosotros llamamos de preparación, es decir, tener un plan familiar, un plan comunitario de emergencia, tener un sistema de alerta anticipada que nos permita saber si, por ejemplo, el deslizamiento se está activando, si hay grietas que están apareciendo en el terreno, si hay desacoplamiento de las estructuras, si los árboles, por ejemplo, se están moviendo, se están desalineando. Todo eso son indicadores tempranos que nos podrían permitir también tomar acciones para salvaguardar la vida. O en las zonas propensas a inundación, desbordamiento de cauces, pues un sistema de vigilancia y un sistema de comunicación que permita a la comunidad aplicar tempranamente un plan de respuesta ante situaciones de emergencia. Don Alexander, no quisiera cerrar esta entrevista sin hacer mención al esfuerzo que ustedes hacen, incluso usted lo mencionó hace unos minutos, cómo hay que aumentar la prevención y las medidas en cuanto a la llegada del invierno, no solamente en la seguridad de nuestras viviendas y de todos nuestros alrededores, sino también de nuestra propia vida, incluso en medio de un contexto de pandemia que ha sido bastante controlado
por todas las autoridades, incluidas ustedes. Quisiera destacar también el esfuerzo que ustedes han realizado en las últimas semanas de aumentar la llegada de dosis de vacunas para poder también contrarrestar y ser otro de los elementos que vengan a mejorar el manejo del invierno desde la perspectiva de salud. Sí, realmente es un trabajo muy arduo. Yo lo mencionaba el 6 de marzo, cuando hacíamos el recuento del primer año desde que se notificó el primer caso oficialmente en el país, en el sentido de que tenemos tres pilares fundamentales: un sistema nacional de salud robusto, uno de los mejores sistemas del mundo, que nos ha permitido pasar más de un año sin que se sature, sin que un costarricense o una costarricense pierda la posibilidad de ser atendido en un centro hospitalario. Un sistema nacional de gestión de riesgo, que es toda esa estructura que usted menciona, que hoy está activa prácticamente en todo el país, preparada para enfrentar inundaciones, que trabajó también muy fuerte durante el impacto indirecto del huracán ETA y la tormenta Iota, que esto es justamente lo que robustece la capacidad que tenemos. Y un tercer elemento, que es una población informada, una población preparada, educada para poder prevenir tanto los impactos en la salud como también preparada para enfrentar las situaciones de emergencia en los sitios más vulnerables. Son tres elementos fundamentales con los que tenemos que trabajar, pero nos falta mucho todavía. La pandemia no está ni cerca de ser controlada. Vemos cómo ya ayer superamos los 1,000 casos diarios, los 1,000 casos nuevos diarios, y estamos día a día aumentando esa cantidad de casos. Nos está aumentando nuevamente la mortalidad, lamentablemente, nos está aumentando la cantidad de personas en camas hospitalarias, en UCIs, y realmente tenemos un reto muy grande porque estamos entrando a la temporada de lluvias, y esa condición de humedad, el hecho de que tengamos, por ejemplo, durante las tardes lluviosas, que encerrarnos en los carros, en los autobuses, porque no podemos llevar las ventanas abiertas, o que tengamos que encerrarnos en nuestras casas después de llegar del trabajo también, porque no podemos tener puertas, ventanas abiertas cuando llueve tanto, hace que tengamos una mayor transmisión del virus. Estamos en uno de los momentos en donde la tasa de transmisión es más alta, y necesitamos redoblar esfuerzos para que estas medidas de protección que estamos usando desde hace más de un año no pierdan vigencia. Sabemos que la gente está cansada, sabemos que estamos agotados de estar usando mascarilla, lavándonos las manos frecuentemente, evitando participar de algunas actividades que no necesariamente pues son actividades productivas o actividades cotidianas que en tiempo de pandemia deban hacerse. Sabemos que eso cansa y que todos queremos ya estar nuevamente en la normalidad, pero aún no es el tiempo. Estamos viviendo uno de los momentos más críticos, diría yo, de la pandemia, sobre todo porque ese cansancio ya nos está ganando la partida. Así que tenemos que ser muy fuertes para seguir adelante, para entender que todavía nos falta avanzar más para lograr tener esa inmunidad de rebaño, avanzar en los procesos de vacunación y seguir trabajando juntas y juntos por Costa Rica, por nuestro país. Entender que no solamente nosotros estamos en esto, es todo el mundo. Y así que también podemos ser ejemplo en el mundo de cómo salimos rápido de una situación tan crítica como la que estamos. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio, por poner estos temas en la mesa de los costarricenses y por permitirnos recordar lo importante que es mantener nuestra salud y nuestra seguridad. Muchas gracias a usted, don Alexander, por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. A la orden. Y continuamos con más información. La cantidad de estudiantes que se matricularon este 2021 parece no haberse retraído pese a un curso 2020 azotado por la pandemia. Los datos reales de la encuesta de matrícula arrojan una diferencia de menos de 20,000 alumnos respecto al año anterior, lo que supone que la gran cantidad de estudiantes se mantienen dentro del sistema educativo.
Cada año el Ministerio de Educación Pública realiza una estimación de matrícula y pocas semanas después de iniciado el curso lectivo, emite los datos reales de cuántos estudiantes iniciaron en este proceso. Este año el conteo se extendió más de lo deseado, principalmente por el ingreso escalonado y la formulación de horarios entre la presencialidad y la virtualidad. Una buena noticia, ya con los datos reales en mano, es que la cantidad de estudiantes que están estudiando se acerca mucho a las cifras estimadas por el MEP. Esto quiere decir que pese a la pandemia y los protocolos, la mayoría de niños y niñas están recibiendo educación y no están quedándose en casa. El MEP identificó a través del censo inicial de regreso de estudiantes matriculados en el curso electivo 2021 que un total de 1.163.982 personas están estudiando. Esto incluye centros educativos privados y públicos. Sin embargo, si se compara esta cifra con la matrícula real del año 2020, hay al menos 20.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo. Así las cosas, para este curso electivo, en educación preescolar se presentaron 138.909 personas. Para primaria se matricularon 457.985. En secundaria y educación técnica, 399.442. En educación especial, 7.558, para un total de 1.163.982 personas. En estos datos son los estudiantes de educación especial los que presentan la baja más importante de al menos un 50% en la matrícula. Al respecto, Gustavo Mora, director del Centro Educativo Carlos Sáenz Herrera, especializado en educación especial, explicó que la matrícula en estos centros educativos es cambiante durante el año debido a que está ligado al sistema de salud y las condiciones de cada estudiante. Tenemos la opción de que la familia pueda recibir las clases con sus hijos de manera presencial y también de manera virtual, ya sea sincrónico o sincrónico. Y el año pasado, claro, fue un reto para la población con discapacidad a nivel general, el poder recibir atención por medio de plataformas tecnológicas o por otros medios. Sin embargo, nosotros como institución intentamos y logramos un alto porcentaje de impacto positivo educativo en la mayoría de los estudiantes de nuestra escuela. La migración de nicaragüenses, por su parte, es otro factor que puede haber incidido en la baja de matrícula. Solo en la escuela Pastor Barquero Obando, en Llano Grande de Cartago, 8 menores de edad tuvieron que abandonar la educación. Este año la matrícula sí tuvo una baja. El año 2020 tuvimos 283 estudiantes. Sin embargo, para este curso electivo contamos con 276. Sí hemos visto que tal vez esto se debe a que muchos nicaragüenses no ingresaron a este curso lectivo 2021. Estos datos de matrícula incluyen 5.353 centros educativos en todo el país. El Hospital Nacional de Niños recibió un citómetro de flujo como parte de los resultados de la Teletón 2020. En la entidad señalan que en Costa Rica 7 de cada 10 niños logra superar el cáncer y con este tipo de herramientas tiene la posibilidad de mejorar esa cifra. Que estoy ayudando a la Teletón ayudé a la Teletón para donar el citómetro. Contame, ¿cuál es tu historia? Contame. Yo tenía una pelotita en la cabeza y ahí fue donde me diagnosticaron el cáncer. Escuchábamos a Santiago, un niño que aún se recupera del cáncer. Y es que en promedio en Costa Rica cada año se detectan 160 nuevos casos de cáncer infantil. Además, la última actualización de tasa de incidencia de cáncer del Ministerio de Salud muestra a las leucemias y linfomas como las mayores 10 incidencias de cáncer en el país. Es por eso que con el objetivo de reforzar la lucha contra el cáncer, este jueves Teletón entregó al Hospital Nacional de Niños un citómetro de flujo, el cual constituye una de las tecnologías más destacadas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oncológicas. Pero además de ayudar a que el diagnóstico de un paciente sea más específico posible, el citómetro también sirve de guía para que los médicos sepan si una persona responde adecuadamente al tratamiento que se le está aplicando.
y nos ayuda, resulta ser utilísimo para poder conocer con todo detalle cuál es el tipo de célula que está produciendo o generando la enfermedad maligna en el niño. Cuando logramos conocer bien al enemigo, eso nos permite diseñar mejor el tratamiento, brindar mejores cuidados al paciente y, lo más importante, lograr mayores tasas de éxito en el tratamiento. Según el Club Activo 2030, se invirtió un total de 187 millones de colones para la compra de este y otros equipos para el Hospital Nacional de Niños. Y es que precisamente con este nuevo citómetro se vendrá a agilizar el servicio que reciben los pacientes, ya que con esta tecnología se pueden realizar lecturas a una velocidad sumamente superior y de una manera más automatizada. Es para apoyar la Red Oncológica Nacional. El citómetro es la bandera o el estandarte del nombre del proyecto. Es una set de equipos que están ubicados en el Hospital Nacional de Niños que reciben aproximadamente el 70%, ¿verdad?, de muestras que se realizan en hospitales de lo que es el Seguro Social. Para Santiago fue un proceso difícil, ya que su vida cambió de un día para otro y aunque apenas está iniciando su etapa escolar, tuvo que cambiar los días de juegos y clases con su maestra y compañeros, pero hoy celebra que este nuevo equipo podrá darle una mejor y mayor calidad de vida. Esta mañana analizaremos cómo podría afectar la entrada del invierno en el control de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Al volver, los detalles. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Domingos Ecológicos, una franja dedicada a nuestro planeta y su ecología. El límite, 12 mediodía, la Tierra posee una prodigiosa y asombrosa diversidad de ecosistemas naturales. A las 12:30, un programa que nos enseña cómo, con pequeños cambios, podemos mejorar nuestro medio ambiente. Por 13, Costa Rica Televisión. Hola, mi nombre es Claudio Bolsoni, los invito a ver Especial Instinto, donde voy a presentarles lo mejor de mi música. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Y precisamente con la llegada del invierno llegan a nuestros hogares muchísimas enfermedades y virus, principalmente respiratorios, que podrían justamente en el marco de la pandemia confundirse también con el coronavirus y dentro de ellos está la influenza, la popular gripe y bueno, muchísimas más que podrían venir a afectar y confundirse y que también podrían afectar el control que las autoridades de salud tienen en nuestro país sobre todo lo que ha sido esta situación que ha generado la pandemia. Pero para explicar un poco sobre las diferencias el impacto también que generan este tipo de enfermedades en esta época lluviosa, está con nosotros don Juan José Romero, quien es epidemiólogo de la Universidad Nacional y que esta mañana está aquí para poder ponernos un poco en perspectiva. Don Juan José, muy buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días. Bueno, con respecto a esto que usted menciona, sí, en efecto tenemos que tomar en cuenta que comienza la época lluviosa, ya la estamos viendo de manera importante en estas últimas semanas y pues esta semana en forma muy particular. Y con el advenimiento de esta época lluviosa, incrementan una serie de enfermedades, entre ellas las respiratorias, pero también usualmente incrementan enfermedades digestivas
y algunas otras enfermedades transmitidas por vectores, tipo Zika, chikungunya y el clásico dengue. Entonces tenemos muchas enfermedades que se dan de manera concomitante y que comparten muchos signos y síntomas con los que produce la COVID-19. Entonces, definitivamente hay algunas dificultades, por lo menos dentro de lo que sería la expresión de la enfermedad en términos generales en las personas, que tienden a confundir. Entonces, efectivamente, el malestar general, la fiebre, algunas veces hasta la diarrea, esos problemas de lo que se llama el rash o digamos unos puntos rojos en la piel, podrían confundirse entre dengue o COVID. Casos de diarrea se pueden confundir con COVID. Y por supuesto, como mencionaba usted, los clásicos casos de influenza o de los virus tipo influenza. Hay que recordar que tenemos virus influenza, pero hay otros virus, neumovirus, ¿cómo se llama? Otros coronavirus. De hecho, hay otros coronavirus que producen resfríos y entonces se pueden confundir clínicamente con estos casos de coronavirus. Inclusive incrementan algunas alergias y entonces la gente tiene estos casos de rinitis o de lo que llamamos una rinorrea, que es un catarro, algunas carrasperitas que se pueden confundir y que pueden ser pueden ser una infección por COVID leve, y nosotros pensamos que eso siempre da cuando llueve, no es nada muy diferente de lo que me ha dado otras veces, esto se quita con acetaminofén o cosas por el estilo, y podríamos estar en presencia de un caso leve o moderado de COVID, que tal vez la persona que lo vive, que lo sufre de esa manera, no va a tener mayor problema. El problema se daría si tal vez en el avance de los días comienza ya a tener algunas complicaciones más serias, especialmente respiratorias, en la gran mayoría de los casos respiratorias, algunas podían ser de tipo diarreico, y en los menores de los casos, pues otras complicaciones que sí los van a llevar al hospital. Pero en el inicio, tal y como usted apuntaba, podríamos tener algunos problemas importantes para distinguir entre virus tipo influenza, entre coronavirus y entre otros eventos que también podrían darse, no necesariamente de tipo respiratorio, pero que también se podrían confundir con coronavirus, porque hay que recordar que el coronavirus, si bien es cierto, la gran mayoría de los casos, los síntomas son respiratorios, también hay un amplio margen de signos que no necesariamente son respiratorios, y esto lo hace todavía más complicado. Don Juan José, precisamente bajo este escenario que usted plantea, podríamos verlo desde dos perspectivas, una más positiva o, bueno, no sabría decir si sea positivo o negativo, depende de las circunstancias, porque puede ser que sea una persona que tenga un contagio realmente de COVID y que no sea detectado. No sé si pueda ser realmente riesgoso, depende de, como usted dice, ¿verdad?, del nivel de afectación que tenga, pero también cómo muchas personas bajo ese temor puedan pues estresarse o crear pánico y tener que saturar también las urgencias de los hospitales, crear cierto caos, cierto conflicto en los hospitales, y que entonces esto más bien pueda generar una propagación del virus como tal, del coronavirus. Sí, esto definitivamente siempre puede ser un problema, porque mi recomendación en términos generales sería, bueno, si usted tiene una sospecha, pero una sospecha altamente probable de que su caso sea COVID, ¿y a qué me refiero con esto? Bueno, es que usted tuvo contacto sin su equipo de protección personal de forma prolongada, que es por más de 15 minutos, con una persona, ya sea que usted y la otra persona no utilizaron mascarilla en un espacio cerrado,
o porque tal vez usted se dio cuenta de que tuvo contacto con una persona en una reunión y no se utilizaron o no se siguieron todos los protocolos y aquella persona después resultó ser COVID positiva, o algunas circunstancias de estas en las que usted siente que sus síntomas son compatibles con el COVID, con la COVID, no solo por los síntomas, sino también por el riesgo o por ese, podríamos llamar ese escenario probable epidemiológico que uno puede decir, sí, yo creo que sí, podría ser que sí, porque estuve en contacto con esta persona, porque me descuidé, porque alguna razón de este tipo. Pero si uno dice, no, qué raro, yo no he salido, yo no he tenido contacto con nadie o cosas por el estilo, y lo que estoy teniendo es un COVID, digamos, leve, y uno tiene la posibilidad de seguir haciendo una cuarentena, digamos, voluntaria, porque puede hacer teletrabajo, porque sus condiciones se lo permiten, pues uno podría decir, bueno, voy a prescindir de ir al sistema de salud, porque mientras tanto yo voy a evitar tener contacto con otras personas, voy a dar 10 días a ver qué tal me va y digamos que me la juego. Por otro lado, yo quisiera decirle a todo el mundo, si tiene sospecha, vaya al sistema de salud para que lo pasen por el triage, o sea, por lo que podríamos llamar ese tamizaje sanitario para ver si usted tiene o no tiene los criterios que lo hacen sospechosos de COVID, y si usted tiene los criterios que lo hacen sospechoso precisamente, pues entonces que le tomen la muestra. Hay una limitación, por supuesto, en la cantidad de pruebas que se están aplicando en Costa Rica. Entonces aquí el mensaje sería que ya que estamos en esta ola que amenaza con incrementar de forma importante, pues entonces habría que invertir en mayor cantidad de pruebas diagnósticas para estar detectando de la forma más pronta a las personas positivas y tratar de aislarlas, de cuarentenarlas y que se corte de esa manera el contagio. Una última cosa, don Juan José, para ya despedirnos. ¿Cuáles son algunas de las medidas que se pueden agregar a lo que ya hemos venido practicando durante este periodo de más de un año sobre los cuidados, no solamente para el COVID, sino también para los resfríos? Pues yo creo que tampoco las personas queremos exponernos de ninguna manera a ninguna enfermedad en general. Aquí está yo podría decir, aquí está la gran belleza de esto. Y es que los virus del resfrío, o los virus tipo influenza, se transmiten prácticamente de la misma manera que lo hace el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, la transmisión es principalmente aerógena, es por contacto cercano con una persona contagiada. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Por lo pronto, seguir utilizando bien la mascarilla, pero bien y de forma responsable, mantener la distancia, la higiene de manos, que es fundamental, el hecho de que si yo llego a un lugar, se lo voy a poner así, hay que ser muy desconfiado. Yo no hablaría yo de ser muy precavido, yo hablo de ser muy desconfiado. ¿Qué quiere decir esto? Que si llego a un negocio y veo que no se cumplen los protocolos, mejor me voy para otro, donde sí se cumplan. Si yo llego a una institución y veo que no se cumplen los protocolos, mejor regreso otro día, porque yo tengo que andar a la defensiva. Entonces, más allá de eso, por supuesto, lo principal, insisto, es el uso de la mascarilla, la distancia, no romper burbujas. Si yo estoy enfermo, responsablemente, no ir a trabajar, no estar en contacto con otras personas. Entonces, eso es exactamente lo mismo que hemos venido diciendo ya por más de un año. Si hacemos eso, pero lo cumplimos de verdad, vamos a evitar casos de coronavirus, casos de gripes. Hay que recordar que las gripes también matan gente, son disparadores de muerte de gente, entonces también las podemos evitar. Podemos evitar diarreas, esto es muy importante, podemos evitar diarreas que también matan gente por el efecto de la deshidratación. Y un último punto para aprovechar que tenemos el espacio.
Estamos muy concentrados en coronavirus, estamos muy concentrados en las infecciones respiratorias, pero con el comienzo de las lluvias también comienza el dengue, el zika, el chikungunya. Hagamos el propósito por revisar todos los posibles criaderos de los mosquitos y vamos a destruirlos. Y con eso vamos a ahorrarnos muchísimos problemas de enfermedad en las casas. Perfecto, don Juan José. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana y estos consejos tan importantes. Que tengan muy buen día. Hasta pronto. Y continuamos con la información. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Costa Rica aún están por debajo de las de otros países de América Latina, como Chile o Uruguay. Así lo evidenció el informe presentado este jueves por el Fondo de Población de Naciones Unidas, en donde calificó al país con 62 puntos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas lanzó a nivel global su informe Estado Mundial de la Población 2021, cuyo título de este año es Mi cuerpo me pertenece, reclamar el derecho a la autonomía y autodeterminación. A través de este informe, el UNFPA mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos, como el grado en que la legislación de los países apoya o interfiere el derecho de una mujer a tomar estas decisiones. El informe nos invita a analizar dos formas de medir la autonomía corporal. Una tiene que ver con el indicador 5.6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que hace es medir cómo las mujeres pueden tomar decisiones en 3 ámbitos de su vida: en el ámbito de la salud, en el ámbito del uso de métodos anticonceptivos y en el ámbito de si puede una mujer o no decir a su pareja que no desea tener relaciones sexuales. Y en este ámbito se hace esta evaluación a nivel global a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo que encontramos es que a nivel mundial el 55% de las mujeres no pueden tener esa autonomía para tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo. El informe mostró que en aquellos países en los que existen datos disponibles, el 71% garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales, el 75% garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción, cerca del 80% tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexual, y alrededor del 56% tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral y sexualidad. Pero ¿cómo se encuentra Costa Rica? Según el informe, un 80% de las ticas están completamente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir no o sí a tener relaciones sexuales. No obstante, en el acceso y la legislación, la calificación es de 62 sobre 100. Siendo 100 la puntuación más alta, Costa Rica, según el informe, puntúa un 62%, dejando claro que existen algunas leyes o algunas posibilidades de atención que las mujeres no están accediendo. En el momento del informe, por ejemplo, teníamos el sesgo o más que el sesgo, la limitación en el país del no acceso a la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, que en ese momento Costa Rica calificó mal en ese indicador porque no teníamos acceso a la anticoncepción de emergencia. Sabemos que el país ha tenido avances en ese sentido. También sabemos que el tema de la educación integral de la sexualidad ha sido algo que el país ha venido avanzando y pues aportando, implementando el programa de estudios de afectividad y sexualidad integral, pero también sabemos que todavía existen limitaciones para que ese programa realmente se implemente y sea universal para toda la población del país. La experta señala que si nos comparamos con países africanos, pues la evaluación TICA es alta, pero si hablamos de países más cercanos, la situación cambia. Yo creo que muchas veces nos comparamos con otros países que tienen situaciones muchísimo más complejas, países, por ejemplo, del continente africano, que tal vez no tienen el nivel de servicios y calidad que tenemos en el país. Sin duda alguna, compararnos con estos países podría resultar algo injusto, ¿verdad? Porque los servicios nuestros y el avance que ha tenido Costa Rica en derechos humanos, que además es reconocido a nivel global, es sumamente positivo. Sin embargo, si nos comparamos con otros países de la región que podrían tener indicadores similares a los nuestros, sí podríamos quedar en una situación de desventaja, ¿verdad? Por ejemplo, en este indicador que habla sobre las leyes y normas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas, vemos que Uruguay obtuvo una nota de un 99%. El objetivo de este informe es hacer incidencia política para lograr en conjunto con las autoridades nacionales buscar acciones para disminuir brechas. Precisamente la mañana de este jueves, en la presentación del informe, estuvo presente la vicepresidenta Epsi Campbell, así como autoridades de la Caja y académicas.
Un 57% de las mujeres que tuvieron un parto entre el 2016 y el 2018 en Costa Rica afirman haber experimentado violencia obstétrica. Así lo señala el informe del Estado Mundial de la Población 2021, específicamente en el caso del país. Cartago es la provincia donde más violencia obstétrica se reporta, seguido por Limón y Punta Arenas. La violencia obstétrica en el país es más común de lo que se cree. Al menos 57% de las mujeres que tuvieron un parto entre el 2016 y el 2018 experimentaron violencia obstétrica, tanto en partos vaginales como en cesárea. Esto significa que al menos en 119,000 partos las mujeres fueron víctimas de violencia obstétrica. Así lo señala el estudio denominado Violencia obstétrica en Costa Rica desde la evidencia estadística, retos para la gerencia de la salud y la tutela de los derechos reproductivos, en el marco del informe del Estado Mundial de la Población 2021. Algunas de las actitudes evaluadas como violencia de este tipo en el informe son: no permitirle a la mujer estar acompañada, no tener privacidad, no tener una posición del parto vaginal o por cesárea, no consultarle sobre aplicarle medicamentos o procedimientos, no recibir información comprensible, no apoyársele de forma adecuada, recibir sobrenombres, críticas o comentarios peyorativos, obligación para pujar sin ser necesario o agresión física. El estudio se presentó este jueves y fue encabezado por Eugenio Fuentes, sociólogo y salubrista. De los niveles de riqueza más vulnerables o menos ricos, validan más este tipo de violencia. También se encontró que la violencia obstétrica ampliada tiene menos probabilidades en las que ya vivenciaron dar lactancia inmediata, que no le revisen la salud antes del regreso, que no se les asesore sobre lactancia. Si se amplía a lo que es la violencia obstétrica, el 100% de las mujeres vivencian al menos un tipo de violencia. Todas las mujeres entrevistadas vivencian este tipo de violencia. El informe sobre violencia obstétrica detalla que la provincia donde más se reportaron casos de mujeres fue en Cartago, con un 71%, seguido por Limón, 69%, y Punta Arenas, 61%, Guanacaste con un 58%, Alajuela, 56%, San José, 54% y Heredia, 39%. Angélica Vargas, funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social, dijo que en los últimos años se han implementado mejoras prácticas y toda una metodología en el área de maternidad para avanzar hacia la solución de este problema. Bueno, a partir del 2015, como respuesta a todas estas demandas que se dieron, desde la Dirección de Desarrollo y el Programa de Atención a la Mujer y el Programa de Atención al Niño y Niña, se establecieron capacitaciones de sensibilización sensibilización y capacitación, sobre atención en salud sexual y reproductiva, sobre educación perinatal, dignificación y trato humanizado en la mujer gestante, primero, segundo nivel, la siguiente, también en las salas de parto, y paralelamente se estableció un curso que abarcó todas las regiones de la caja, en un curso de atención integral a la mujer gestante, al niño y niña menor de 1 año. Como parte de las recomendaciones que se extienden en este informe, se indica que debido a que la violencia obstétrica tiene que ver con una cuestión actitudinal del personal que presta el servicio, se requiere mayor sensibilización y capacitación, así como es necesario que las mujeres desde la atención prenatal reciban información de qué es este tipo de violencia y cómo denunciar. El encuentro entre el herediano y el cartaginés tiene gran expectativa. Con un triunfo del team, se afianzaría en zona de clasificación y alejaría a los brumosos del boleto a las semifinales. Al volver de la pausa, esta y otras informaciones deportivas. En conmemoración del Día Mundial del Arte, Documentales UNED presenta Trazos de Libertad. Un documental que muestra cómo un grupo de privados de libertad logra enriquecerse con el placer de pintar. Realmente, si uno quiere un cambio, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Miércoles 14 de abril a las 9:30 de la noche. Con repetición, el sábado 17 de abril
4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. En el próximo capítulo de Fábricas Tandy. No puedo creer que le gustes con esa nariz de mentiroso que tenés. La fábrica, sin ustedes, no es nada, no existe. Escuchame una cosa. ¿Sabés lo que estamos haciendo acá? ¿Qué? Estamos haciendo valer nuestro trabajo contra todos. ¿Qué pasa, viejo? No me pueden hacer este quilombo acá, por favor. ¡Que salga! ¡Que dé la cara! ¡Que se haga cargo! ¿Qué Arismendi? Arismendi no está acá. Fábricas Tandy, el viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y por supuesto bailar. Papá, soy el papá. Soy Nani. Papá, soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión, aventuras y color. ¡Nani! Saprissa agregó otro fracaso más a su cada vez más impresentable semestre. Los morados salieron por la puerta de atrás, sin goles y sin remates a marco de la serie de Liga de Campeones de CONCACAF ante el Philadelphia Union y se sumergen en una de sus peores crisis deportivas de la historia. En el Saprissa las cosas no caminan. 8 juegos del torneo nacional y 2 más de CONCACAF consecutivos sin ganar. En todo el torneo no se ha ganado como visitante. Y a eso ahora hay que agregar un fracaso total sumado con humillación y ridículo en la eliminación del torneo del área con un global de 5-0 ante el Philadelphia Union de los Estados Unidos que apenas está en pretemporada. Hace una vuelta en el torneo, el sapricismo exigió la salida de Walter Centeno de la dirección técnica tras caer en la final de la Liga CONCACAF y en el torneo nacional ante el Alajuelense. Quizás sin ver más allá, ni aficionados ni dirigencia quisieron entender que también disponen de una planilla que ya llegó a su vida útil en cuanto a los veteranos y que no ha encontrado en sus jóvenes valores la calidad de la que siempre ha presumido el cuadro morado en su cantera. El Saprissa no está como para andar haciendo esos cambios de un día para otro, ¿verdad? Yo creo que su accionar debe de obedecer a un plan estratégico bien definido. Si dentro de ese plan que tenían les fallaron algunas cosas, pues hay que buscar otras alternativas, pero yo creo que Saprissa no puede estar actuando por impulso, ¿verdad? De que lo quito y lo pongo y eso no, tiene que haber un plan a mediano y largo plazo. Roy ha sido más bien un tipo muy valiente. Roy ha sido un tipo que bueno, que como es de la casa y los de la casa, caramba, difícilmente decimos no cuando nos ponen retos enfrente. Entonces Roy accedió a tomar este reto, tomar este equipo, hacerle frente a lo que venía y ahí estamos. Y lo único que deseo es que él se sienta con los que estamos alrededor pues acuerpado y que sepa que no está solo. El último año, al igual que todo el mundo ha estado en situaciones diversas, difíciles. Nosotros tuvimos a las divisiones menores suspendidas prácticamente 9 meses. Entonces somos conscientes de que eso iba a afectar el desarrollo y el desenvolvimiento de nuestros muchachos. No podemos decir que haya sido un año perdido. Hablemos de un año, quizás. No podemos decir que el 2020 es un año perdido, porque eso sería ser muy negativo, ¿cierto? Pero en definitiva fue un año en el cual no se avanzó según lo previsto.
Roy Meyers asumió el control del equipo como interino para terminar el campeonato. Al mismo le faltan 5 jornadas en su etapa regular, y gracias a la dinámica de un torneo de poca competitividad con todos estos problemas, los morados son terceros de la tabla. Parecería ilógico remover al estratega para que llegue otro interino, o bien ya contratado por solo algunos juegos más. No obstante, el duelo del domingo será ante Alajuelense, y quizás ya el aficionado no tolere una derrota más. Desde hace varios meses, Alajuelense es el equipo que mejor está trabajando en Costa Rica, pero parece que deberá fortalecer aún más su plantel para dar la pelea en la próxima edición de la Liga de Campeones de CONCACAF, debido al poderío de clubes de México y la MLS. Desde hace año y medio, la institución manuda se convirtió en la que mejor trabaja en el país. Ha logrado fichajes de peso, tiene una planilla conformada por 2 futbolistas por puesto y, además, tiene una infraestructura envidiable para el crecimiento de su primer equipo y de sus ligas menores. Pero eso no bastó para competir ante el Atlanta United, que cuenta con una planilla que vale 10 veces más que la del campeón nacional. Dejando de lado el error administrativo que dejó a los manudos diezmados para el juego en Estados Unidos, el equipo norteamericano se vio superior desde el primer juego, a pesar de no contar con ritmos de competencia debido a que la MLS finalizó en diciembre y vuelve hasta este fin de semana, contrario a los manudos, que casi no han parado desde el año pasado. En el juego de vuelta la liga no tuvo a sus principales figuras, pero en el partido disputado en el Alejandro Morera Soto sí, y se vio superada en intensidad, tema en el que han insistido Brian Ruiz y el técnico Andrés Carevic, quienes se han quejado por lo pausado que es el fútbol costarricense. Esta superioridad se debe a que los equipos de la MLS tienen mayores recursos para fichar a jugadores de gran nivel. Ejemplo de ello es el Atlanta United, ya que el rival manudo tiene una planilla con un costo de $66 millones, mientras que la de Alajuelense vale apenas $6 millones. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también contra quién te enfrentás, con la infraestructura que tienen, con el presupuesto que tienen, con la calidad de jugadores que tienen. Entonces, creo que nosotros estaba bien claro que vamos a competir contra ellos en esta instancia. Tenés que jugar contra los jugadores contra los equipos mexicanos y la de MLS, donde la MLS sigue creciendo y el fútbol mexicano tiene los mejores equipos en CONCACAF. Evidentemente, Alajuelense no cuenta con presupuesto para armar una planilla de $66 millones. Por eso, además de fichar a los mejores futbolistas del campeonato nacional, es muy importante el trabajo que se hace en ligas menores. Según el exfutbolista Austin Berry, el futuro manudo es muy prometedor, ya que el equipo cuenta con jugadores jóvenes de mucho nivel que, para el próximo año, estarán más curtidos. Estos muchachos que nos representaron, creo que para la liga le representa un augurio, muy interesante a futuro, donde vimos jóvenes que tienen gran nivel y que bien canalizados yo creo que podrían darle esos réditos a futuro a la liga, ¿verdad? Uno no puede pretender que después de 7 años de no tener participación internacional, de un pronto a otro se logren cosas, se logren objetivos. La planilla de Alajuelense la alcanza para el campeonato nacional e incluso para la Liga CONCACAF, en la que también es campeón tras dejar en el camino a sus rivales de Centroamérica. Pero aún le queda mucho camino por recorrer para pelear con los gigantes del área. Con la clasificación en la mano y con el liderato a la vuelta de la esquina, Alajuelense no se guardará nada y buscará sentenciar a Saprissa. Los manudos ven el clásico como una oportunidad para lavarse la cara tras lo sucedido en CONCACAF. A pesar de que la liga se juega poco en lo que resta de la primera fase del campeonato nacional, no le pondrá las cosas fáciles a su archirrival, al que podría sentenciar si lo vence el domingo en el clásico que se disputará en el Ricardo Saprissa. El técnico Andrés Carevic no piensa quitarle el pie al acelerador y buscará el triunfo en Tibás. Una victoria acercaría a Alajuelense a sellar el liderato, del cual es dueño con 6 puntos de ventaja sobre Santos, y de paso liquidaría a los morados, que se han mantenido a como pueden en zona de clasificación. Para este compromiso la liga cuenta con todo su plantel a disposición. Recupera a sus goleadores Marcel Hernández y Johan Venegas, a su portero titular y a sus 2 hombres de creación, Brian Ruiz y Alex López, quienes, por distintas razones, no viajaron a Atlanta. Además, el técnico argentino es consciente que en la otra acera también es una oportunidad para rescatar un poco la dignidad, tras 8 partidos sin ganar en campeonato nacional y luego de ser goleado en la Liga de Campeones de CONCACAF por el Philadelphia Union,
por lo cual deben tener cuidado y no regalar nada. Fue un partido difícil para ellos, pero eso también lo puede hacer reaccionar para decir que bueno, que la oportunidad de ellos es el domingo. Entonces nosotros pensamos lo mismo, nuestra oportunidad también es el domingo para nuevamente seguir arriba en la tabla y trabajar el partido fuerte para poder ganarlo. Como te digo, no va a ser nada fácil, va a ser un partido difícil. Alajuelense llega a este compromiso con un invicto de 22 juegos en campeonato nacional y con una buena racha ante los morados. Los últimos 3 clásicos se saldaron con triunfos manudos, incluido el correspondiente a la final de la Liga CONCACAF. En esos encuentros la Liga anotó 9 goles y recibió 5. El técnico manudo tiene un balance positivo en sus enfrentamientos contra Saprissa. En 9 clásicos ha conseguido 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Para mejorar su registro ante los morados, Carevic volverá a contar con su goleador Marcel Hernández, quien tiene una racha de 5 partidos sin anotar, pero que se convierte cuando enfrenta a Saprissa, equipo al que le ha marcado en 11 ocasiones, 10 con Cartaginés y 1 con los manudos. Herediano buscará dar el salto definitivo ante una de sus presas favoritas, el Club Sport Cartaginés. Con un triunfo se afianzaría en zona de clasificación y alejaría a los brumosos del boleto a las semifinales. El Twin ha sido uno de los tantos equipos víctimas de la irregularidad. Tras firmar uno de los peores inicios de su historia, empezó a caminar mejor cuando Luis Marín tomó la rienda del equipo, al punto que en la fecha 14 se metieron por primera vez en zona de clasificación. Han pasado 3 jornadas y los florenses se mantienen en el 4º lugar, a pesar de sumar 3 empates en fila. Al igual que Saprissa y Jicaral, Herediano se ha mantenido entre los primeros puestos gracias al mal rendimiento de la mayoría de clubes. Pero cuando quedan 5 fechas por disputar, el conjunto rojo y amarillo se le presenta una gran oportunidad para afirmarse en las posiciones que dan el pase a las semifinales. El team enfrentará a Cartaginés, una de sus presas favoritas, que estrena técnico y que está a solo 2 puntos de los florenses. Además, Saprissa, que pasa por uno de los peores momentos de su historia, recibirá a Alajuelense, actual campeón nacional y líder invicto del Clausura 2021. Una victoria roja y amarilla y un triunfo manudo le darían a Herediano el 3er puesto de la tabla. En las filas florenses saben de la importancia de este compromiso, que además les daría una dosis de motivación tras conseguir apenas una victoria en los últimos 5 encuentros. El equipo ha ido creciendo y la idea futbolística se ve reflejada, pero necesitamos ganar y nos urge ganar, nos urge puntuar para poder clasificar y nuestra meta es clasificar, eso es nuestro objetivo. El Herediano tiene que apuntar a eso y sí, por ese lado pues nos ha costado en una temporada bastante atípica para el Herediano, entonces seguir trabajando sobre eso y buscar las victorias en los próximos partidos es lo que nos toca, ¿verdad? En un campeonato que se va a definir hasta la última fecha. Los florenses no muerden el polvo ante Cartaginés desde hace más de 2 años. La última vez que perdieron ante los blanquiazules fue en marzo del 2019. En agosto de ese año empataron a 1 gol y luego llegaron 5 victorias de Herediano. En esos últimos 5 juegos el team anotó 13 anotaciones y solo recibió 2. Es un buen momento para que Herediano se despegue. Eso sí, una derrota los dejaría fuera de clasificación. Incluso con un empate pueden perder puestos en la tabla si Saprissa no pierde y Jicaral y Limón FC ganan sus respectivos partidos. Precisamente sobre Cartaginés, los brumosos no tiran la toalla y esperan que el equipo se clasifique a semifinales, sabiendo que además la diferencia en puntos es mínima. Lo que sí tiene claro es que Dani Fonseca tendrá a cargo las semifinales si es que clasifican. Cartaginés peleará con Dani Fonseca por la clasificación. No llegará ningún otro técnico a sustituir a Hernán Medford. Con Fonseca intentarán alcanzar las semifinales y, por qué no, dar el campanazo y meterse en la final. Aunque el discurso es llegar hasta las instancias finales, en el seno brumoso saben que por lo mostrado de ellos en el torneo y el campeonato en sí, pareciera difícil tener aspiraciones máximas. Los resuelvo con Dani y con los asistentes para terminar estos 5 partidos. Espero que se conviertan en 7 y en 9, pero por ahora no vamos a traer ningún entrenador al club. Lo haremos para el próximo torneo, porque tampoco, y lo digo de una vez, Dani va a seguir creciendo en el Cartaginés, pero todavía no tiene la capacidad, considero que para asumir esa responsabilidad. Entonces él lo va a tomar ahora como una cuestión de emergencia. Cartaginés puede seguir optando por la clasificación
Tiene 20 puntos y está a solo 2 del cuarto lugar, que es el Herediano, precisamente su próximo rival. Si Fonseca y los brumosos quieren realmente optar por algo, deberán empezar ganando ante su enconado rival rojiamarillo. Y este fin de semana, con la intención de seguir en la pelea, San Carlos tiene la obligación de sacar una victoria en casa ante el segundo mejor equipo del torneo, Santos de Guápiles, que por su parte busca quedar a un suspiro de su propio boleto. A solo 5 fechas para conocer a los 4 clasificados del actual certamen del fútbol nacional, donde Alajuelense es dueño del primer puesto y Santos tiene altas probabilidades de dejarse el segundo lugar, los otros 2 lugares se lo están peleando Saprissa, Herediano, Jicaral, Limón y un poco más abajo San Carlos y Cartaginés. En el caso de San Carlos, que desde que logró el campeonato ha tenido un fútbol muy irregular, deberá luchar por recuperar puntos y meterse más en la pelea este domingo ante Santos de Guápiles, un equipo ante el que ya cayó este torneo 3-1 como visitante y que además marcha confiado con buenas actuaciones que le tienen segundos con 31 puntos a 9 puntos del tercer lugar. Para el técnico norteño Gustavo Martínez será vital que el equipo juegue y refuerce lo hecho en la pasada jornada ante Cartaginés, donde pese al empate lograron encontrar su mejor fútbol en el segundo tiempo. Y ahora queda reforzar todo esto que nos llevamos de los últimos 50 minutos y si queremos pelear clasificación y si queremos estar en ese grupo, que no vamos a renunciar hasta que los números nos den, tenemos que mejorar mucho de lo que hicimos hoy. Anteriormente, Martínez reconoció que no clasificarse en este torneo sería un retroceso para el club, pero aunque todavía tiene opciones para lograrlo, el equipo suma 3 fechas consecutivas sin celebrar una victoria. Desde que el argentino tomó las riendas del equipo, ha logrado 3 empates, 2 victorias y 2 derrotas. Y es que este fin de semana también hay clásico en el fútbol femenino. La fecha 10 se enfrentará a Alajuelense y el Deportivo Saprissa en un competitivo torneo 2021 que tiene a 6 de sus 8 equipos peleando por la clasificación. Hace 2 años, inclusive hace un año, eran 5, 4 equipos los que peleaban siempre los 4 lugares para clasificación y ahora somos prácticamente 6 que estamos luchando por esos 4 puestos. Aquí es, al final, lo importante también van a ser las anotaciones, tanto a favor como en contra, y lo esencial es no dejar puntos en los partidos que quedan. Esta es la nueva realidad del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, al igual como pronosticaron muchos de sus involucrados al finalizar el torneo anterior. El de 2021 es uno de los torneos más competitivos que se ha visto hasta el momento. Ejemplo de ello es lo cerrada que se ve la tabla. En el primer y segundo puesto, Saprissa y el campeón Herediano suman 19 puntos, pero solo 3 puntos atrás están Dimas, Alajuelense y hasta Suba Sports, aunque Suba ya fuera de los puestos de clasificación por diferencia de goles. Sporting está en el 6º lugar con 12 puntos y con las esperanzas vivas de escalar y clasificarse, ya que solo se han jugado 9 fechas. Esto refleja el crecimiento que está teniendo el balompié femenino en el país en cuanto a nivel deportivo y administrativo, incluso ya con jugadoras mejor pagadas y hasta con seguros en la mayoría de los equipos. Con este escenario se enfrentarán este fin de semana a Alajuelense y el Deportivo Saprissa, que promete muchas emociones, ya que las moradas quieren defender su liderato y las alajuelenses quieren lavarse la cara después de caer ante Pocosí, rival que consiguió sus primeros 3 puntos en ese juego ante las Leonas. Yo pienso que el principio del campeonato, al ser difícil para nosotras, nos ubicó muchísimo, ¿verdad? En el momento en que empezamos a ganar y las cosas empezaron a cambiar, nosotras no queremos bajarnos de ahí y sabemos que cualquier detalle que se nos vaya o cualquier error que cometamos, vamos a perder, ¿verdad? Entonces, como te digo, la concentración en el equipo está al máximo. Todas sabemos que cada una tiene que asumir su rol y en su puesto lo que tiene que hacer. Entonces sí, venimos ganando, nos da confianza, pero ese principio de campeonato nos ubicó y no queremos desubicarnos otra vez. También tenemos que recuperar puntos que perdimos contra Saprissa en la primera vuelta y tenemos la convicción de ir a sacar esos puntos, no solo para recuperarlo del fin de semana pasado, sino también recuperar esos que perdimos en la primera vuelta con ellas, y estamos seguras del trabajo de la semana y estamos convencidas de que
que tenemos la capacidad para lograr un buen resultado. Coronado y Pocosí son los equipos que más han sufrido. Coronado solo tiene 4 puntos y Pocosí 3. La fecha 10 también enfrentará a Sporting y Suba Sports, 2 rivales directos, además de Dimas y Herediano, este viernes a las 8 de la noche, mientras que los coleros Coronado y Pocosí estarán cerrando la fecha el domingo a las 9 de la mañana. El precandidato liberacionista José María Figueres afirma sentirse con la conciencia tranquila. Al regresar de la pausa, esta información. Con la tecnología podemos estar cerca de amigos y familia. Usala para aprender y mejorar. No compartas imágenes con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otra persona. La tecnología es una aliada. Hace un uso seguro y responsable de ella. PANI y Gobierno de la República. Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Desde aquí, desde el muelle La Bodeguita y atrás del centro de convenciones más grande de aquí de Cartagena, vamos a comenzar un paseo o una ruta muy especial por cada uno de los recorridos más importantes de Cartagena. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ha convertido a muchos en millonarios y a otros, al menos les ha dejado una ilusión. Esta semana en Forjadores, acompáñenos a conocer la lotería. Sábado 17 de abril a las 4 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información nacional. El expresidente José María Figueres dice que se presenta ante los costarricenses con la conciencia tranquila y que las opiniones negativas que pesan en su contra se convertirán en favorables conforme avance la campaña. Que me presento ante la familia liberacionista primero y ante la familia costarricense y luego, con la conciencia tranquila, con la firme voluntad de trabajar como la vida me ha enseñado a trabajar, con el entendimiento que tengo del mundo y de cómo traerlo a Costa Rica, con mis contactos internacionales y además con mi experiencia forjada a través de años en el sector privado, años en el sector público y años en la vida internacional. Consciente de las opiniones negativas que pesan en su contra, el expresidente José María Figueres se inscribió este jueves como precandidato del Partido Liberación Nacional. El exmandatario dice que se presenta ante los costarricenses con la conciencia tranquila y que sus ideas, experiencia, así como propuestas, le harán ganarse a la población. Figueres dijo que en esta oportunidad escoge la unión y no la confrontación. La confrontación en el país, primero entre liberacionistas y segundo entre costarricenses, es lo que nos tiene en este calamitoso estado en que hoy estamos. Aquí tenemos que trabajar juntos. Nunca hemos estado tan en el filo de la navaja, Paulo, como lo estamos hoy. Y por lo tanto, no podemos darnos el lujo de pelear entre nosotros. Aquí hay que superar ese ánimo confrontacional de la política y hay que buscar cómo trabajar juntos. Además, en los próximos días, Figueres dará a conocer las tareas que pidió a Rolando González, Antonio Álvarez de Santi y a Fernando Zamora, quienes le dieron su apoyo días atrás. Con Antonio hemos conversado sobre un sinnúmero de personas para poder armar los grupos que queremos armar y que lleven adelante las responsabilidades de ir conformando el programa de gobierno, del cual ya he dado un primer esbozo aquí y que está colgado en mi página web. Pero sí quiero decirle también, aprovechando su generosa pregunta, que en los próximos días estaré haciendo un anuncio con respecto a las responsabilidades concretas y específicas que le estoy pidiendo que asuman don Rolando González, don Antonio Álvarez y don Fernando Zamora
porque son personas con experiencia, talentosas, y a la par de muchas otras mujeres y hombres, necesitamos empezar a trabajar ya para sacar al país adelante. Entre sus propuestas, el exmandatario plantea la conectividad total del país para impulsar el desarrollo, así como la descarbonización total para el 2035. También mostró preocupación por las finanzas de la caja y también que se dejen de atender enfermedades crónicas y algunas cirugías en medio de la pandemia. De manera virtual, en la inscripción le acompañaron Antonio Álvarez de Santi, Fernando Zamora, el exdiputado Rolando González, la exdiputada Ani Saborío y los exministros Fernando Berrocal y Francisco Jiménez. Además, los actuales legisladores Karine Niño y David Gurzón. El Partido Unidad Social Cristiana ya presentó formalmente a sus primeros 3 aspirantes a la presidencia de la República. Se trata de Linet Saborío, Erwin Macís y Pedro Muñoz. Apostándole a su experiencia y con propuestas para reactivar la economía, Linet Saborío se convirtió en la primera mujer que se inscribió como precandidata a la presidencia en el Partido Unidad Social Cristiana. La exdirectora del organismo de investigación judicial dijo que su inscripción permitirá abrir más espacios a las mujeres en la política. El Partido Unidad Social Cristiana, tras casi 40 años de existencia, por primera vez tiene una mujer precandidata a las próximas elecciones, donde precisamente lo que estaríamos es trabajando por la presidencia de la República. Y eso me parece que es satisfactorio para todas las mujeres. Cada espacio que se abre es un espacio que da a la vez la posibilidad de que desde niñas, jóvenes, mujeres en los diferentes campos tengamos también un nuevo espacio. Además de esto, pasar de la participación a la posibilidad de representación me parece sumamente valioso. Por otro lado, el actual diputado Erwin Macís también se inscribió este miércoles en horas de la noche. Macís reconoció que este es el reto más grande en su carrera política. Muy contento, muy emocionado y también muy comprometido con todos los costarricenses. Me acompañan personas de todas las provincias y queremos construir entre todos una propuesta para todos los costarricenses. El diputado Pedro Muñoz también se inscribió, pero lo hizo de manera virtual. Él pagó los 40 millones del costo de la inscripción e, igual que los otros precandidatos, presentó más de 1,000 firmas respaldando su precandidatura. De estos 3 aspirantes saldrá él o la que representará al Partido Unidad Social Cristiana en las próximas contiendas electorales. El PUS tendrá su convención abierta donde podrán votar los y las costarricenses el próximo 13 de junio. A partir de este mes de abril, la mayoría de comedores en colegios y escuelas empezaron a funcionar y brindar alimentos cada vez que los alumnos asisten a clases. Esto se traduce en paquetes ajustados a final de mes y un mayor incentivo para asistir a clases presenciales. Desde este mes de abril, la mayoría de centros educativos habilitaron el servicio de comedor para brindar alimentos a los estudiantes que asisten a clases presenciales. Recibir alimentos en el centro educativo es de suma importancia para muchos de ellos, tanto así que se ha vuelto clave para mantener los niveles de presencialidad. Así lo aseguró Priscila Brenes, directora de la Escuela Pastor Barquero, ubicada en Llano Grande de Cartago, quien cuenta que desde el mes de marzo, cuando la mayoría de estudiantes normalizaron la presencialidad, los menores marchaban por el corredor entre broma y seriedad para que les dieran comida durante la jornada de clases. Pues los estudiantes no dejaban día en preguntarnos que cuándo iba a ser la apertura del comedor escolar. Entonces, junto con la Junta de Educación y el Comité de Nutrición, se tomó la decisión que el 1 de marzo se les iba a empezar a dar los alimentos como el almuerzo, y pues eso ha sido muy motivacional para ellos, y también que no tengamos ausentismo, porque pues una de las cosas que más llama la atención de los estudiantes y trae alegría a ellos es el poder ingerir los alimentos acá en la escuela. Tenemos un horario de comedor, igual como los grupos están divididos, ¿verdad?, a la mitad, entonces ingresan 10 niños por grupo, ¿verdad?,
al comedor con un distanciamiento de 1,80 m. Según el protocolo del Ministerio de Educación Pública, los centros educativos pueden manejar 3 escenarios: entrega de paquetes completos, paquetes ajustados y abrir los comedores. Esta última es la alternativa que más están impulsando. Los llamados paquetes completos son para los estudiantes que están al 100% en la virtualidad e incluyen granos básicos, lácteos, proteínas como los huevos y carnes, frutas y verduras, mientras que quienes asisten a la escuela por lo menos una vez a la semana no reciben las porciones de fruta y verduras, ya que estos se incluyen en los llamados complementos que se entregan los días que asisten a clases. Si bien estos paquetes son básicos, los padres de familia aseguran que representan un alivio al bolsillo e incluso de un solo paquete logran alimentar a varios miembros de la familia. Viene arroz, leche, verduras, frutas y no sé qué vendrá este mes, pero siempre viene. ¿Sirve de ayuda para su familia? Claro que sí, bastante. ¿En qué año está su niño? No, nieto, un tercero. En realidad es una gran ayuda. Aunque sea así, una vez al mes, ¿verdad? Pero es una gran ayuda. Lo que ¿cómo le puedo decir? Nos saca un poquitico del apuro. Y ellos, los niños cuando vienen, su niño cuando viene aquí a clases, él también recibe alimentos aquí. En realidad ella trae meriendita. Ajá, es lo que yo le pongo merienda, para que no salga del aula más que todo, ¿verdad? ¿En qué año está? En segundo. Cada centro educativo tiene la posibilidad de invertir 8,000 colones por estudiante en alimentación entre paquetes que van al hogar y el comedor estudiantil. Al menos en la Escuela Central de Tres Ríos, esa suma asciende a los 7,200,000 colones mensuales. Bueno, en esta oportunidad estamos dando 2 tipos de paquetes, ¿verdad? Los niños que vienen por lo menos una vez por semana, que vienen a recibir su complemento, entonces se les da el alimento con digamos, la lechita, el arroz, los frijoles, el pollito o la carne y huevos. Y el que es virtual se le da todo porque no viene a clases en todo el mes. Entonces esa es la dinámica, que tenemos 2 tipos de entrega de alimentos, ¿verdad? El que viene presencial, pues no tiene la verdurita y no tiene la fruta. Y el que es virtual tiene todo lo que requiere el complemento, o sea, todo paquete que nos dice el protocolo del Ministerio de Educación Pública. La dinámica, pues como ustedes la están viendo ahorita, ¿verdad? Recibimos en las listas, primero hay un grupo de personas que va marcando, la padre de familia firma, y aquí nosotros, el grupo de personas que estamos aquí en el comedor, vamos entregándole de acuerdo al cuponcito que nos entregan cada uno de ellos, ¿verdad? Si es a distancia, si es presencial, si son 2, si son 3, porque a veces de una vez son 3 o 4 chiquitos que hay en la escuela. Entonces así entregamos de una vez los paquetes. Pese al esfuerzo realizado por el centro educativo, León lamentó que muchos padres de familia no se acerquen al centro educativo a retirar los paquetes o incluso hacen llamadas para preguntar previamente qué incluye el paquete y así decidir si ir a retirarlo o no, lo que genera en ocasiones que los alimentos perecederos no lleguen a ser aprovechados. A pesar de la pandemia y la disminución de atenciones presenciales, el Centro Nacional de Imágenes Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social realiza 2.500 estudios al mes entre resonancias magnéticas, interpretación de mamografías y lectura de tomografías. Las resonancias magnéticas son estudios no invasivos que se practican sin radiación ionizante y permite obtener imágenes de alta resolución de diversas partes del cuerpo. Precisamente el Centro Nacional de Imágenes Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social realiza mensualmente al menos 1.500 de estos procedimientos. Además, interpreta mensualmente 1.000 mamografías y se analizan en promedio 50 tomografías mensuales. Bueno, este es un centro que atiende a todos los asegurados de la Caja Costarricense de Seguro Social que requieren de estos servicios especializados, de imágenes médicas de alta calidad que se requieren para todo tipo de procedimientos y de diagnósticos. Entonces, este centro en su 10º aniversario, que está atendiendo a más o menos 1.500 personas que requieren de estas imágenes y de su lectura, vienen a darle un gran servicio a la caja y sobre todo a todos los usuarios. Según su directora Carolina Mejías, una de las principales funciones es apoyar la red de hospitales y áreas de salud de todo el país.
Desde la apertura del centro ha habido un aumento progresivo tanto en la oferta de estudios que realizamos, así como en la cantidad de estudios que realizamos, lo cual ha impactado a toda la red nacional en salud, ya que brindamos atención a todos los usuarios de la institución, lo cual genera un valor agregado en la atención oportuna de los pacientes de diferentes especialidades. El Centro Nacional de Imágenes Médicas se encarga de adquirir todas las imágenes de resonancia magnética del país. Además, apoyamos en la lectura ordinaria de estudios de tomografía y mamografía de diferentes áreas del país. Este centro cumplió 10 años de servicio este 15 de abril y cuenta con 72 colaboradores. Escuche bien, expertos de salud califican como catástrofe humana la crisis que vive Brasil por la pandemia y su mal manejo. Vamos a la pausa y al volver ampliamos esta información. A simple vista, Belice es un paraíso tropical, pero por las noches este lugar queda en las manos de la delincuencia. Esta semana en RT Reporta, Belice. Aquí en Belice no tenemos ley. No tenemos ley. Puedes morir esta misma mañana, esta misma noche, en cualquier momento. Lunes 19 de abril, 9:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza, dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En conmemoración del Día Mundial del Arte, Documentales UNED presenta Trazos de Libertad. Un documental que muestra cómo un grupo de privados de libertad logra enriquecerse con el placer de pintar. Realmente, si uno quiere un cambio, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Miércoles 14 de abril a las 9:30 de la noche. Con repetición el sábado 17 de abril, 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. La caótica gestión de las autoridades brasileñas para hacer frente a la crisis del coronavirus sin una acción coordinada y centralizada hundió al país en una catástrofe humanitaria. Así lo denunció la ONG Médicos Sin Fronteras. Coronavirus en Brasil hundió al país en una catástrofe humanitaria. Eso denunció el jueves la ONG Médicos Sin Fronteras. En un comunicado, la organización afirmó que la falta de voluntad política para actuar adecuadamente ante esta pandemia es responsable de la muerte de miles de brasileños.
Desde el inicio de la pandemia, el coronavirus dejó más de 360.000 fallecidos en Brasil, 66.000 de ellos solo en el mes de marzo. En la última semana hubo un promedio de 3.000 muertos por día. Según Médicos Sin Fronteras, en la semana del 5 de abril, más de 1 de cada 10 contagios en el mundo eran registrados en Brasil, al igual que un cuarto de los decesos. Para la organización, estas cifras ilustran la incapacidad de las autoridades de administrar la crisis sanitaria y humanitaria y de proteger a los brasileños, en especial a los más vulnerables. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa minimizando la magnitud de la pandemia y criticando las medidas restrictivas tomadas por gobernadores y alcaldes como el confinamiento. Los especialistas indican que ante la ausencia de una coordinación nacional, las medidas tomadas a nivel local son confusas, insuficientes y poco respetadas por la población. India registró un récord de 200.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, según datos oficiales, en momentos en que el país de 1.300 millones de habitantes sufre una inmensa segunda ola de contagios. Inmensa segunda ola de coronavirus en India. En las últimas 24 horas se reportaron más de 200.000 casos y 1 millar de fallecidos en este país de 1.300 millones de personas. Después de haber bajado la guardia permitiendo la celebración de fiestas religiosas multitudinarias, mítines políticos y eventos deportivos, India registró 2 millones de nuevos contagios este mes, una cifra que parece que seguirá creciendo. Desde el comienzo de la pandemia, más de 14 millones de indios han contraído el virus y 175.000 murieron por la enfermedad. La nueva ola dio lugar a restricciones y confinamientos parciales en muchos estados y territorios gravemente afectados. A medida que aumentan los casos, los hospitales se esfuerzan para hacer frente a la escasez de camas, oxígeno y medicamentos como el Remdesivir. Al mismo tiempo, la publicitada campaña de inmunización no ha tenido el efecto esperado. Hasta ahora se han administrado vacunas a menos de la 10ª parte de los habitantes y las autoridades advierten que las existencias se están agotando. Kamala Harris será bienvenida en México, así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque todavía no han cerrado la fecha de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos. Lo que sí está sobre la mesa es el tema de discusión, la crisis migratoria. Kamala Harris será bienvenida en México, así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque todavía no han cerrado la fecha de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos. Lo que sí está sobre la mesa es el tema de discusión, la crisis migratoria. Y para abordarlo, López Obrador la ha invitado a los estados fronterizos de Chiapas, Tabasco y Campeche. En su rueda de prensa de la semana pasada, el presidente valoró positivamente la actitud de respeto hacia México y hacia los migrantes que Kamala Harris le mostró, asegura, en su llamada telefónica. Se está buscando que sea una migración ordenada, segura. Harris, encargada de dirigir las acciones del gobierno sobre migración, tiene previsto viajar también a Guatemala y otros países de Centroamérica para conocer la raíz del problema. En esas fronteras, México ha desplegado en el último mes 12.000 nuevos efectivos en virtud de un acuerdo con Estados Unidos, aunque este insiste en que fue por iniciativa de la administración mexicana y en que no hay nuevos acuerdos con México, Guatemala y Honduras en materia de seguridad fronteriza. La principal preocupación de México es frenar el intenso tráfico, especialmente de niños y niñas, que ha alcanzado cifras récord. Solo en marzo se detectaron más de 3.100 menores no acompañados. Estados Unidos anuncia la expulsión de 10 diplomáticos rusos y confirma una nueva ronda de sanciones contra Moscú. Estados Unidos anuncia la expulsión de 10 diplomáticos rusos y confirma una nueva ronda de sanciones contra Moscú. Washington dice responder así a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado, así como al hackeo, también en 2020, de agencias federales, conocido como SolarWinds. Con ello, y por primera vez, Estados Unidos vincula de manera explícita esa intrusión a un servicio de inteligencia ruso. Junto a la expulsión de los 10 diplomáticos, la administración de Joe Biden sanciona también a 6 empresas, a las que relaciona con el ataque cibernético, además de una treintena de entidades o personas por su interferencia en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Desde el Kremlin recuerdan que estas medidas no hacen más que empeorar unas relaciones cada vez más tensas. Las palabras de María Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, no podían ser más claras.
Неоднократно предупреждали США последствия. Hemos advertido a Washington en numerosas ocasiones sobre las consecuencias de sus acciones hostiles que aumentan peligrosamente el nivel de confrontación entre nuestros países. Такой курс подчеркивали также. Esta dirección no responde a los intereses de las naciones de dos estados nucleares líderes que son históricamente responsables de los destinos del mundo. Историческую ответственность за судьбы мира. La decisión de Estados Unidos incluye también sanciones referentes a las acciones rusas en Afganistán y en Ucrania. Moscú alerta de que este movimiento desde luego no ayuda tampoco a sacar adelante el sugerido encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin, hoy por hoy muy lejos de entenderse. Y hemos llegado ya al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y recuerde que a las 12:00 PM tendremos nuestra próxima entrega de Costa Rica Noticias. Buenos días.